Muchas bendiciones, qué bueno que estamos juntos una vez más para darle continuidad a nuestro curso acerca de qué son las células. Estamos viendo una serie de sesiones donde poco a poco iremos completando todo lo que debemos saber de manera inicial para ver qué quiere Dios de nosotros en cuanto a esto, por qué participar en estas cosas, por qué implementar este ministerio y este sistema de organización en nuestra iglesia. En la sesión anterior nosotros estuvimos dando un recorrido histórico dentro de la palabra de Dios y viendo qué dice la Biblia acerca de las células, cómo fueron de influencia y cómo se usaron desde el Antiguo Testamento hasta la vida de la iglesia que podemos ver en las epístolas. En el día de hoy vamos a dar otro recorrido histórico, pero lo vamos a hacer fuera de la Biblia. Y vamos a partir desde la era post-apostólica, es decir, la época del cristianismo que vino inmediatamente después de los apóstoles directos de nuestro Señor Jesucristo hasta nuestros días. Y vamos a dividir esta historia en 4 periodos de tiempo. Número 1, la era post-apostólica. Luego vamos a ver la Edad Media, la Reforma y la Post-Reforma llegando hasta nuestros días. Vamos a comenzar inmediatamente hablando acerca de la era post-apostólica. Y cuando hablamos de esto, vuelvo y les digo, nos referimos a esta etapa del cristianismo que se vivió inmediatamente después, digamos, de la iglesia primitiva, de la influencia directa de los apóstoles que estuvieron con nuestro Señor Jesucristo. Ya el canon del Nuevo Testamento estaba cerrado y aunque había influencia por medio de algunos que habían estado con los apóstoles, ya esto no estaban en medio nuestro. Para hablar de esta época tenemos que saber que los primeros 300 años de la vida de la iglesia y sus miembros, esta no creció congregándose en un templo. No tenían los creyentes un lugar fijo, un lugar grande donde congregarse, sino que seguían observando y practicando lo mismo que vimos en el libro de los Hechos, que iban cada día de casa en casa compartiendo el pan, las oraciones y perseverando en la doctrina de los apóstoles. Algunos historiadores, escritores que han tratado esa época de la iglesia dicen que no fue sino hasta el año 270 después de nuestro Señor cuando vino el primer local que se usó con fines religiosos. La iglesia mantenía y subsistía bajo la enseñanza que había recibido de que Dios no mora en templos hechos por hombres, sino que Dios mora en nuestro corazón. Y eso los hacía mantenerse vivos, mantenerse unidos, practicar esta unión o esta rutina de estar casa en casa compartiendo unos con otros. Mira lo que dice un historiador, Justo González, hablando de esta época. Dice Justo González en su libro de Historia del Cristianismo: al principio, los cristianos se reunían en casas particulares. El primer edificio propiamente designado para el culto exclusivo de la iglesia fue una casa que se habilitó para ellos en el año 270 después de Cristo. Y consistía en no más de una pequeña habitación decorada solo con algunas pinturas murales de carácter casi primitivo. Es decir, mis hermanos, que hasta esa fecha y todavía más adelante, como vamos a ver, la iglesia no tenía un local bajo la idea que nosotros manejamos en el día de hoy. Después de esto que dice Justo González del año 270, en el año 313, algunos hablan entre el 310 y 313, vino lo que se conoce como el Edicto de Tolerancia del cristianismo o el Edicto de Milán, que fue dictado por el emperador Constantino, donde hacía legal la práctica cristiana, donde pararon las persecuciones, donde ya el cristianismo
no era una religión prohibida. Y un poco más adelante, entonces, en manos del emperador Teodosio, se convirtió el cristianismo en la iglesia o en la religión oficial del Imperio Romano. Esto vino buscando una jugada, una movilidad política que lo ayudara en distintas situaciones, y a partir de allí entonces sí comenzaron los cristianos a gozar, digamos de esta manera, el beneficio del Estado por medio de templos y por medio de propiedades que anteriormente fueron paganas, pero que ahora fueron transferidas para el uso exclusivo de la iglesia. ¿Qué pasó con esto? A pesar de que se pudiera ver en ese momento como una bendición, como un hecho sin par, esto no fue de bendición para la iglesia, porque poco a poco se fue matando o se fue eliminando la costumbre de reunirse casa en casa, de trabajar en grupos pequeños, y eso fue apagando la vitalidad espiritual de la iglesia y la obediencia fiel al cristianismo. Cuando salimos de esa primera época, entonces nos sumergimos en lo que se conoce como la era oscura, que es la Edad Media. Un espacio de tiempo que permaneció desde el año 500 después de Cristo hasta aproximadamente el 1500. No es una fecha exacta, pero ronda ese promedio, 1500. Algunos hablan de que la Edad Media terminó con el descubrimiento de América en el año 1492, pero bueno, vamos a citarlo como hacen algunos, desde el 500 hasta el 1500. ¿Qué pasó allí? Ya con una iglesia oficial del Estado, muchas cosas ya estaban bajo el control de la iglesia. Pero yéndonos a lo que nos interesa, que es el uso de los hogares, mira cuál era la dinámica que se usaba allí. En la Edad Media se dio o se construyó lo que se conoce como la Basílica de San Juan de Letrán. Esta Basílica de San Juan de Letrán fue una construcción hecha dedicada al apóstol Juan y a Juan el Bautista en la ciudad de Letrán, en Roma. Y se construyó para servir de apoyo a las iglesias que funcionaban en los hogares. Entonces, aún aquí en la Edad Media, el primer esquema que se tenía era que la iglesia parroquial, es decir, donde todos iban a congregarse, estaba a servicio de la iglesia en las casas. Lamentablemente, las reuniones en las casas fueron mermando y se fue entonces invirtiendo el proceso o el sistema que se tenía. ¿Qué pasó allí? Que también se dio otro efecto con esto, y es que el servicio de los creyentes fue mermando. Se fue perdiendo lo que se conoce como el sacerdocio del creyente. ¿Por qué? Porque los pastores se fueron convirtiendo en sacerdotes especialistas en cuyas manos descansaba todo el ministerio de la iglesia. Lo que se conseguía a través de las casas se fue eliminando cuando comenzó una congregación más parroquiana, más una congregación en el grupo grande o en el ala de la celebración multitudinaria, como estuvimos viendo cuando hablamos de la iglesia de dos alas. Se dice en esto que los decretos de Constantino y Teodosio, que parecieron ser al inicio muy beneficiosos, a la postre se convirtieron en regalos envenenados. Regalos envenenados porque con ellos se fue la vitalidad espiritual de la iglesia y de sus miembros. Pero no importando esto, tenemos que saber que la palabra de Dios dice en el libro de Mateo capítulo 16 que la iglesia va a prevalecer, y es lo que hemos visto a lo largo de toda la historia.
¿Y por qué va a prevalecer? Porque ni las puertas del infierno prevalecerán contra la iglesia. No debemos olvidar que la fidelidad de la iglesia permanece porque no es una fidelidad a los hombres, sino es una fidelidad a Dios. Es el poder de Dios que mantiene la iglesia y no es la fuerza de los agentes humanos. Los agentes humanos por sí solos no pueden lograr nada y es por eso que a pesar de que vemos todas estas cosas, vemos cómo la iglesia sube y baja. A veces baja de forma estrepitosa, no desaparece porque esta depende no del poder de los hombres, sino del poder de Dios. Entonces, hemos visto los primeros 300 años de la iglesia hasta el edicto de Milán, el edicto de tolerancia y la legalización de parte del emperador Teodosio. Vemos cómo siguió cambiando la iglesia en la Edad Media también. Pero ¿qué vino después entonces? A pesar de que en la Edad Media voces se levantaron en contra de este sistema y en contra de cómo la iglesia estaba perdiendo su vitalidad y fueron acalladas, llegó un momento cuando en el año 1517, el 31 de octubre, se levantó una voz que no pudo ser callada y fue la voz de Martín Lutero. Este día Lutero clavó sus 95 tesis en las puertas de la catedral de Wittenberg y quiso provocar una reforma dentro de la iglesia que dio paso entonces a un cisma con lo que se formó, lo que se conoce como las iglesias protestantes. ¿Qué pasaba allí? Lutero no quería salir de la iglesia, él quería provocar una reforma, pero ese no era el plan de Dios. La teología cristiana en las manos de Lutero fue restaurada una vez más. Se puso la Biblia en manos de la gente y comenzó un avivamiento de lo que es la vida de la iglesia. Allí en la Reforma, Lutero propició en un inicio que los creyentes se reunieran en casas. ¿Para qué? Decía Lutero que los que desean en serio ser creyentes de corazón deben registrarse y unirse a una casa para orar, leer, bautizar, recibir el sacramento y hacer obras cristianas. ¿Qué era lo que estaba haciendo Lutero? ¿Cuál era su propuesta? Volver a realizar el ministerio cristiano bajo la influencia de los hogares. Eso es lo que estamos hablando. Lutero lo que estaba proponiendo era, hagamos células donde cada uno pueda crecer en la comunión del cuerpo. Vayamos a los hogares porque el grupo pequeño les va a permitir, mira todo lo que él decía, orar. Ya no era el sacerdote que iba a orar, cada uno de los creyentes iba a orar. Leer, la Biblia ya estaba puesta en manos de la gente. Vamos todos a leer, bautizar, recibir el sacramento y hacer obras cristianas. Con este esquema, Lutero estaba rompiendo con, digamos, la profesionalidad que se había impuesto en la iglesia. No estoy diciendo que no debemos hacer las cosas con excelencia y con la profesionalidad que el Señor nos permita hacerla. Lo que estoy diciendo es que esa profesionalidad exclusiva donde todo descansa en una persona volvió a romperse en la propuesta de Lutero cuando todos una vez más estaban llamados a reunirse por medio de las casas. ¿Qué pasó con esto? Que en este tiempo de la Reforma entonces comenzaron a surgir algunos grupos que siguieron esta organización de ir a las casas y así disfrutar y aprender lo que el Señor tenía para todos. Uno de esos grupos que podemos hablar son los anabaptistas. ¿Quiénes fueron los anabaptistas? Y aquí tenemos que hablar un poquito de otra cosa. Aunque Lutero trajo la reforma, siguió observando algunas prácticas
tradicionales ya de la iglesia, como fue el bautismo de niños. Los anabaptistas fue un grupo que surgió de esta época de la Reforma, pero que al leer las escrituras e interpretar los pasajes que surgían y que hablaban del bautismo, estos decían que los niños no debían ser bautizados. El bautismo era una práctica que debían tomar todos aquellos que tenían una conciencia de su fe, y un niño no podía tener esa conciencia en el como eran bautizados. Entonces los anabaptistas comenzaron a reunirse y surgieron de hecho de reuniones en casa, en la casa de Felix Mann en Suiza en el año 1525. Ellos proponían lo que se conoció como una reforma radical y buscaban no solamente reformar las doctrinas de la iglesia, sino la vida misma en distintas áreas, incluyendo la vida política, es decir, cómo se comportaba el pueblo en la ciudad. Estos anabaptistas comenzaron a exigir el bautismo o a rebautizar a todos aquellos que llegaban a la iglesia. Aunque tú podías decir, yo fui bautizado cuando era niño, ellos te pedían que te rebautizara. Eso significa la palabra anabaptista. El prefijo ana, que significa re, y baptista, de bautismo, eran los rebautizadores. Ellos usaban las casas, surgieron de una casa y usaban las casas para seguir instruyendo y seguir compartiendo el mensaje de la palabra del Señor. Otro movimiento que surgió dentro de la Reforma o después de la Reforma y que usaba las casas fueron los puritanos. ¿Quién eran los puritanos? Los puritanos eran un grupo de no conformistas, es decir, de creyentes que no se conformaron con simplemente lo que pedía la iglesia en ese momento. Pero ¿qué pasaba con los puritanos? Los puritanos salieron de lo que se conoce como la iglesia anglicana, que fue la iglesia que fundó Enrique VIII en Inglaterra, luego de que se separó de la iglesia porque no le consentían el divorcio de su esposa para casarse con otra mujer. Él fundó su propia iglesia, pero este grupo de puritanos empezaron a decir que lo que pedía la iglesia, lo que se estaba haciendo, no era suficiente para el crecimiento correcto espiritual. Y entonces comenzaron a reunirse en hogares y a celebrar reuniones pequeñas donde buscaban fortalecerse unos a otros. Y de allí salió entonces otro movimiento que es lo que nosotros conocemos como los bautistas. Cuando nosotros vemos esto, nos damos cuenta que en toda esa primera época de la Reforma se siguió usando los hogares como centro ministerial, donde se discipulaba, donde se evangelizaba, donde se crecía en lo que el Señor nos había dejado. Después de esto, pasando ya a los años 1600, tenemos que hablar de un movimiento importante creado por un pastor llamado Philip Jacob Spener. Spener le pidió a los miembros de su iglesia, en un momento donde él consideraba que se estaba perdiendo la vitalidad espiritual, le pidió a los miembros de su iglesia que se reunieran cada semana por las casas para que discutieran el sermón que recibían domingo en la mañana y así poder entonces vivir una vida más santa. Este movimiento fue conocido como el pietismo. Y lo que hacían los pietistas era promover una vida más piadosa. ¿Y cómo lo hacían? Por medio de reuniones en los hogares. Es decir, Spener le pidió a su congregación y a los creyentes que se reunieran en casas, algo similar a como estamos haciendo nosotros cada semana, para discutir el sermón que recibían
y compartir entonces en base a eso, buscando un crecimiento. Miren la dinámica de esto. ¿Qué dinámica trae eso? Cuando estamos en el servicio, en el culto de celebración domingo en la mañana, participan pocas personas. Comenzamos a ver, tomando el esquema que usamos en nuestra iglesia, participan los que nos reciben, los hermanos que están en el estacionamiento, que están cuidándonos, los que trabajan como seguridad en nuestra iglesia. Nos reciben ellos, luego nos reciben otro grupo de hermanos que son los sugieres, nos dan la bienvenida ya dentro de el local, nos ayudan a acomodarnos, a sentarnos en el templo, a sentirnos acogidos. Luego participan los hermanos que nos guían en alabanza al Señor, algunos que también semana tras semana pues participan del servicio leyendo las escrituras en los tiempos de oración. Participa ese grupo y luego entonces participa el que nos da la palabra. Pero el grupo grande solamente está como espectador allí. No está haciendo más que recibir. Entonces, al igual que Spinner, cuando en la semana nos reunimos a discutir, a compartir lo que hemos recibido el domingo, tenemos todos la oportunidad de participar, podemos orar todos en el grupo pequeño, hacemos preguntas que nos vienen de lo que estamos hablando y podemos recibir, compartir la respuesta, compartir nuestras opiniones, cosa que no podemos hacer domingo en la mañana. Era esta la propuesta de Spinner y es lo que estamos haciendo nosotros también ahora. Buscar un mayor crecimiento utilizando un esquema que el mismo Señor nos había dejado, que eran los grupos pequeños. Pietismo se puede ser definido como no la doctrina de la piedad, pero sí el movimiento que persigue o que promueve la piedad. Después de esta época de reforma, tenemos que hablar de dos personajes más. Tenemos que hablar en nuestro tiempo de Juan Wesley y de George Whitefield. ¿Qué no fueron estos dos personajes? George Whitefield y John Wesley fueron los hombres que Dios usó en el gran avivamiento que vino en Inglaterra en el siglo XVIII, lo que se conoce como el gran avivamiento inglés. ¿Qué hicieron estos hombres? Estos hombres se recorrieron grandes distancias a lomo de caballo predicando el evangelio. Dios los usó grandemente y multitudes vinieron a los pies del Señor bajo la acción de estos hombres. ¿Qué pasó allí? Hubo una diferencia entonces. Whitefield le pedía a los que se convertían que se reunieran en las iglesias existentes. Es decir, él lo mandaba directamente a la iglesia a que se congregaran en el grupo grande. Pero Wesley comenzó a trabajar de una manera diferente, tuvo otra estrategia. ¿Y cuál fue esa estrategia? Organizar a los creyentes en grupos pequeños. Grupos pequeños que se reunían en casas, se reunían al aire libre, se reunían en distintos lugares para fortalecerlos, para enseñarlos. Les dio un método para crecer, donde estudiaban cosas particulares que los llevaran a avanzar en su vida espiritual. De ese método y de esa reunión surgió un grupo que nosotros conocemos aún en el día de hoy como los metodistas. La iglesia metodista creció reuniéndose en grupos pequeños. Esa era la estrategia de John Wesley para aquellos que se convertían con él. Entonces, mis hermanos, podemos ver cómo a lo largo de la historia las casas han tenido un papel preponderante en el desarrollo del ministerio cristiano. Pero eso no queda ahí. Sucede eso en la actualidad, aún en nuestros días. Pudiéramos nosotros hablar de
iglesias que funcionan bajo este modelo? ¿Existe? Claro que existe. Claro que podemos hablar, porque aún en nuestros días, en la actualidad, al día de hoy, podemos hablar y podemos ver estas cosas. Quizás el pionero, la persona que comenzó este movimiento y que más se destacó fue el pastor coreano de nombre David Yogi Cho. David Yogi Cho, en un momento de su ministerio, estamos hablando de historia de la iglesia, de lo que ha pasado, en un momento abrumado por toda la carga ministerial y el trabajo creciente y exigente de su congregación, se vio en una situación de salud delicada. El agotamiento lo llevó al punto de sufrir un desmayo en el mismo púlpito. Y mientras se recuperaba y pensaba en qué iba a hacer entonces, cómo repartir la carga, su suegra le leyó el pasaje de Moisés cuando recibió el consejo de su suegro Jetro. Este comenzó a pensar, a meditar, a pedirle al Señor que lo guiara en torno a esto. Y entonces comenzó a organizar la iglesia en grupos pequeños, llegando a ser la iglesia más grande del mundo y dando inicio así a lo que pudiéramos llamar el movimiento moderno de las células o del ministerio celular. Después de Yogi Cho podemos citar otros pastores que han trabajado de esa manera, como Ralph Neighbour, que un misionero americano que comenzó desde su casa en Estados Unidos este tipo de reuniones hasta crecer en un ministerio celular próspero, digamos, grande, y así influenciar a pastores de Asia y África, los cuales también han utilizado este modelo y han crecido mucho en torno a esto. En África, por ejemplo, en la actualidad, hay un movimiento creciente de iglesias que funcionan bajo reuniones en los hogares. Pudiéramos hablar también de que las iglesias que en este momento van restaurándose, creciendo y restableciéndose en Europa, lo están haciendo a través de un modelo de células. Es lo más práctico, es lo que le permite estar más unidos, le permite darle seguimiento y crecer junto con los hermanos. Pudiéramos hablar de personas que conocemos. Nuestro pastor Freddy Noble tiene un buen ministerio en su iglesia y todo basado en esta organización de células en nuestro país. Podemos hablar, por ejemplo, de la Iglesia Bautista Osama, una iglesia que se desarrolla también bajo el modelo de células y que puede ver los resultados y las bendiciones que trae esto. ¿Por qué? Porque cuando volvemos y damos hacia atrás y regresamos al punto de inicio de nuestra sesión anterior, nos damos cuenta que este fue el modelo que el Señor dejó para la iglesia, que el mismo Señor comenzó a implementar, que aún teniendo muchos discípulos, tenía un mejor desarrollo en un grupo pequeño de 12. ¿De qué manera podemos entonces concluir esta sesión? Diciendo y señalando que la historia de la iglesia demuestra el gran impacto que tienen los grupos pequeños en los hogares. La historia nos muestra cómo la iglesia ha crecido y se ha desarrollado a través del tiempo con el uso y las reuniones casa por casa. Pudiéramos concluir también con la misma pregunta que concluimos la sesión anterior. Si nuestro Señor Jesucristo utilizó este modelo, si la iglesia a lo largo de la historia ha usado este modelo,
¿Qué impediría que aún nosotros en nuestro día podamos hacerlo? ¿Qué impide que disfrutemos de las bendiciones que el Señor puede traer a nuestra vida, a nuestra congregación y a nuestra comunidad el seguir adelante? Que el Señor nos permita ver lo que Él está haciendo, que el Señor nos permita disfrutar esto en nuestra congregación, en nuestra vida y en todo lugar donde Él nos lleve. Vamos a orar. Dios, tú eres bueno, te alabamos y te bendecimos. Gracias por estar con nosotros. Que tu nombre sea exaltado siempre, que tu palabra sea la reina en medio nuestro. Ayúdanos a hacer todo por medio de ella. Ayúdanos a aplicar todas aquellas cosas que tú nos has dejado y que podemos disfrutar aún en el día de hoy. Bendice nuestra iglesia, bendice nuestros hermanos, bendice nuestra comunidad. Llévanos a poder aplicar estas cosas, a poder disfrutar de ver tu reino crecer en todo lugar donde tú nos has puesto. Por tu Hijo Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. El Señor te bendiga, mi hermano.